Gaza, febrero de 2013. Campo de refugiados de Can Yunis. València, febrer de 2013. Barri de Benimaclet. Farah Yusuf tiene 18 años y vive con su familia en el campamento de Can Yunis. Can Yunis se encuentra al sur de la Franja de Gaza. A Farah le gusta el pollo asado con frutos secos y el fútbol, pero su pasión es la música. Aprendió antes a tocar la tuba que a ir en bicicleta con solo 2 ruedas. El padre de Farah se dedica a la pesca, pero desde que comenzó el bloqueo israelí en el 2007, cada vez le es más complicado conseguir combustible para su barco. Este bloqueo limita la entrada y salida de materiales en la Franja de Gaza, incluida la gasolina. Además, Israel no permite faenar más allá de las 6 millas desde la costa, donde se encuentra la mayor parte del pescado. Aún así, la familia de Farah puede seguir adelante, gracias al trabajo de su madre, que es maestra en una escuela de la UNRWA. Un trabajo cada vez más complicado porque las escuelas están abarrotadas y solo hay luz unas horas al día. Ferran Sánchez té 17 anys i viu al barri de Benimaclet, a València. Sa mare és metgessa i son pare tècnic administratiu de correus. Fa poc que la família de Ferran s'ha mudat a una casa més gran. A Ferran li agrada el tenis i l'arròs al forn, però la seva gran passió és la dansa. El ritme corre per les seves venes des de la primera cançó que recorda. 5 lobitos tiene la loba. 3.300 kilómetros separan Gaza de Valencia y la población de ambos lugares conoce poco o casi nada de lo que ocurre allí. Sin embargo, la casualidad hará que Ferran y Farah, la música y la danza, se encuentren. Porque no sabemos cuándo volver. Vamos, que hay ensalada otra vez. Vale, 5 minutos y voy, que tengo que acabar de estudiar esta obra. Farah, ¿todavía sigues con la idea de presentarte a ese concurso de la televisión? Sí, papá. Hijo, la música no te va a servir para ganarte la vida en Gaza. Aunque la verdad es que con lo difícil que es encontrar trabajo aquí, quizá puedas tocar en alguna boda. Ferran! Ja vaig, mare. Ja vaig, no, ja! Un minut. Quina peste, Ferran. T'estem esperant per a dinar. És que estava acabant de muntar la coreografia. Bé, doncs l'acabes en un altre moment. Ai, fill, que si tingueres la mateixa dedicació als llibres que a la dansa, series una eminència. Ai, calla, pesar. A Ferran le encantaría estudiar en el Conservatorio Superior de Danza en París. Cuenta con el apoyo discreto de sus padres, que les gustaría que compaginaran la danza con otra carrera. Hasta que llega el momento de presentarse a las pruebas, Ferran sube los vídeos de sus coreografías a YouTube. A Farah le encantaría seguir estudiando música en el Conservatorio Edward Said de Jerusalén.
Pero si lo de Gaza es imposible conseguir el permiso de Israel para ir allí, a pesar de que las dos ciudades están muy cerca. Como no piensa renunciar a su sueño, Faraj ha decidido presentarse a un concurso de talentos musicales de la televisión. Aunque a su padre no le gusta la idea, su madre le anima, porque fue ella quien le metió el gusanillo de la música. En el campo de refugiados en el que vive Faraj, solo hay luz algunas horas al día. De hecho, últimamente solo tienen entre 2 y 8 horas. Faraj aprovecha cuando puede para subir sus vídeos a YouTube. Menudo rollo de trabajo. Tío, esto del imperialismo es un tostón. Ja veus, què fem? Parem i descansem un ratet? Sí, vamos a ver. Sí, vinga, va. Ostres, tio, he d'ensenyar-te un vídeo d'un xic palestí que toca que flipes. Pero, macho, ¿qué vídeos más raros ves tú? Mira, resulta que l'altre dia estava buscant música diferent per a muntar una coreografia del curs de dansa contemporània que estic fent. I em van eixir aquests vídeos d'un xic palestí que toca la tuba. ¿Un chico palestino? ¡Ostras! El otro día vi en la televisión algo sobre Gaza. Pero allí están fatal. ¿Y tienen internet? Bé, sí, això sembla. Mira, així baix posa que és de Gaza i viu en un camp de refugiats. Bueno, mi padre dice que los palestinos y los israelíes están siempre en ruinas. Ai, calla, mira el vídeo. Què et sembla? Es un crack. Home, clar. ¿Cómo has conseguido este portátil? Lo consiguió mi hermana. Es de segunda mano. Lo trajo de Túnez, cuando fue a estudiar allí ingeniería. ¿Y tenéis internet? A veces consigo pillar conexión, aunque la verdad que es difícil con esto de los cortes de luz. ¡Ey! Te he dicho que estoy subiendo los vídeos de mis ensayos a YouTube. ¿Estás loco, Faraj? Es la única forma que tengo para que la gente de fuera vea lo que hago. Además, no soy el único que lo hace. El otro día, mirando aquí en YouTube también, encontré un chico español que subía los vídeos de sus ensayos de danza. Verás, mola un huevo. ¿España? ¿Y es del Barça o del Real Madrid? Ay, yo qué sé. La cosa ha sido buenísima. Verás, mira.